Bendecido día, mis hermanos y mis hermanas. Vamos a continuar con la bendición para poder leer la porción de los profetas. Y decimos: bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que escogió a buenos profetas y se complació con sus palabras, las cuales fueron dichas con verdad. Bendito eres tú, eterno, que escoge la Torá, a su siervo Moshe y a su pueblo Israel, y a profetas de la verdad, de rectitud. Nuestro Redentor es el eterno amo de legiones, su nombre es el Santo de Israel. Bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, roca de todos los mundos, justo en todas las generaciones, el Dios confiable que dice y hace, que habla y cumple, pues todas sus palabras, cuyas palabras son verdad y rectitud. Tú eres confiable, oh eterno Dios nuestro, y tus palabras son confiables. Ni una sola de tus palabras regresará vacía, pues tú eres Dios, el Rey confiable y misericordioso. Bendito eres tú, eterno, el Dios confiable en todas sus palabras. Ten misericordia de Sión, pues ella es la sede de nuestra vida, y a la humillada en el alma. Sálvala prontamente y en nuestros días. Bendito eres tú, eterno, que alegra Sión con sus hijos. Alégranos, oh eterno Dios nuestro, con el profeta Eliaú, tu siervo, y con el reinado de la casa de David, tu ungido, que prontamente venga y haga gozar nuestros corazones, que sobre su trono no se sienta ningún extraño, y que otros ya no hereden su honra, pues por tu santo nombre le juraste que su lámpara no se extinguiría jamás. Bendito eres tu eterno, escudo de David. Por la lectura de la Torá, por el servicio del rezo, por la lectura de los profetas y por este día de Shabbat que nos has dado, oh eterno Dios nuestro, para santidad y reposo, para honra y esplendor. Por todo ello, eterno Dios nuestro, te agradecemos y te bendecimos. Que tu nombre sea bendito en las bocas de todo ser viviente continuamente y por siempre jamás. Bendito eres tu eterno que santifica el Shabbat. Amén, amén, amén. La porción que hoy nos toca de los profetas es de Abdías, capítulo 1, versículo 1 al 21. Se lo leo a continuación. Visión de Obadía. Así dice el Señor, el eterno Dios, acerca de Edom. Hemos escuchado reporte de parte del Eterno, y ha sido enviado un mensajero entre las naciones. Levántense, levantémonos en guerra contra ella. He aquí que te he hecho pequeño entre las naciones, eres sumamente despreciable. La mala fe de tu corazón te incitó que moraras en las hendiduras de las peñas. Tú, el que debido a que su morada es elevada, dice en su corazón: ¿quién me bajará a tierra? Aunque te eleves como el águila entre las estrellas, pongas tu nido, de ahí yo te bajaré, afirmó el Eterno. Si ladrones vinieron contra ti, o asaltantes de noche, ¿cómo fuiste destruido completamente? ¿No robarías solo lo que bastase? Si vendimiáramos vinieran contra ti, ¿acaso no dejarías rebuscos? ¿Cómo fue rebuscado Esab? ¿Cómo fueron descubiertos sus tesoros ocultos? Hasta la frontera te despreciaron, todos tus aliados te sedujeron y prevalecieron contra ti. Tu pan lo convirtieron en herida debajo de ti, que no tienes discernimiento. ¿Acaso no es ese día, afirmó el Eterno, haré que perezcan los sabios de Edom,
y el discernimiento de la montaña de Sab? Tus hombres fuertes del sur serán destrozados, para que cada hombre de la montaña de Sab sea exterminada a causa de la aniquilación, a causa de la violencia contra tu hermano Jacob. Te cubrirás de vergüenza y serás exterminado para siempre. Por el día en que te mantuviste lejos, el día que extraños saquearon su riqueza y extranjeros entraron por sus portones y echaron suerte sobre Jerusalén, tú también fuiste como uno de ellos. ¿No debiste haber contemplado impasible el día de la caída de tu hermano, el día que fue desterrado, y no debiste haberte alegrado por los hijos de Jehudá el día de su perdición, y no debiste haberte burlado del día de tribulación? ¿No debiste haber entrado por el portón de mi pueblo el día de su calamidad? ¿No debiste tú también contemplar su desgracia el día de su calamidad? ¿Y no debiste extender tu mano sobre su riqueza el día de su calamidad? ¿No debiste haberte parado en la encrucijada con el propósito de exterminar a sus fugitivos, ni debiste haber capturado a sus sobrevivientes el día de la tribulación? Pues cercano está el día del Eterno contra todas las naciones. Así tú hiciste, así te hará a ti. Tu tribulación se volverá sobre tu cabeza, pues así como ustedes bebieron sobre mi monte sagrado, así beberán para siempre todas las naciones, beberán y se aturdirán y serán como si nunca hubieran sido. Pero en el monte de Sión habrá un remanente y será sagrado, y la casa de Jacob tomará posesión de su heredad. La casa de Jacob se convertirá en fuego, la casa de Joseph en flama, y la casa de Sab en hojarasca. Les prenderán fuego y los consumirán, y no habrá sobreviviente de la casa de Sab, pues así el Eterno ha hablado. Heredarán el Negueb, la montaña de Sab, y de la Cefalá de los Pelistín, y heredarán el campo de Efraín, el campo de Samaria, y Benjamín heredará el Gilad. Y esta comunidad exiliada de los hijos de Israel, que está entre los Canaanim, hasta Serapta, y el exilio de Jerusalén, que está en Sefarad, heredarán las ciudades de Negueb, y subirán salvadores del monte de Sión para juzgar la montaña de Sab, entonces la soberanía del Eterno. Amén. Muy bien, acabamos de escuchar algo tremendo, ¿sí? Un pronóstico muy tremendo sobre un linaje, sobre un estirpe, y acaban de ustedes escuchar el destino que guarda a todo el linaje, a toda la descendencia de Esab. Para poder entender esto, porque tú podrás decir, es que el Eterno es misericordioso, es que el Eterno no quiere la muerte del transgresor, sino su arrepentimiento. ¿Acaso Esab no tendría la oportunidad de retornar al Creador? La respuesta es sí. El problema es que él fue reprobado desde que estaba en el vientre. Es decir, él no quiso, no le interesó,
sino que Él mostró desde el vientre la rebelión al sistema moral y ético del Eterno. Y esto es muy delicado, sabiendo la voluntad del Eterno, conociéndola. Y me atrevería yo a agregar, sabiendo lo que Él espera de nosotros, y no querer, no acceder, eso va a generar demasiados problemas, y pareciera que por el momento no va a ocurrir así. Y podremos preguntar también con inteligencia, ¿acaso habrá alguien que verdaderamente no quiera corregirse? El sentido común para una mente equilibrada, para una mente que tiene paz, pues la respuesta es sí, porque todo mundo queremos que nos vaya bien. Y el hecho de que nos vaya bien es consecuencia de comportarnos como el Eterno aprueba, ¿sí? Entonces hay una forma de comportarnos que es aprobada por el Eterno y que todos nosotros, sus hijos, tenemos que conocerla, estudiarla, adquirirla y ponerla en práctica. Y es así como la bienaventuranza va con nosotros, nos va acompañando en cada paso, en cada camino. ¿Sí? Ahora, en realidad sí hay muchas personas que verdaderamente, conscientemente, no quieren seguir el camino de rectitud que el Eterno nos marca. Verdaderamente sí lo hay. De verdad que no sé si tú has tenido la oportunidad de poder conversar con alguien y que tal persona exprese su incomodidad, su rechazo hacia la voluntad divina. Sí los hay, en verdad que sí los hay. Pero también hay otro tipo de personas que, si bien tienen un discurso aceptable ante los oídos de alguien que tiene sabiduría, y dice, no, yo le temo a Hashem, yo trato de cumplir su voluntad, bla, bla, bla. ¿Sí? Pero tiene un grado de irresponsabilidad y de desconexión con su conciencia, que realmente la persona con sus actos nos está demostrando la verdadera esencia de su corazón. Entonces, la persona nos está diciendo, sin ella tenerlo consciente, nos está diciendo, no quiero nada con el Creador. Y obviamente nosotros salimos sobrando, sino que es al Eterno quien le está diciendo con sus actos, no quiero nada contigo. Y eso es muy serio. Ir en contra de la voluntad del Eterno tiene una consecuencia. No nos exime, créanlo por favor, una mala conducta, una transgresión a la voluntad del Eterno. Una persona no queda libre de las consecuencias del mal. Como de igual manera, una persona tiene que estar segura de que con sus buenas conductas, con sus buenos actos, va a recibir su recompensa. Pero es más fácil pensar en esto último, porque esto nos hace sentir bien, ¿sí? Nos da expectativas. Sin embargo, para adquirir la benevolencia del Creador requiere un esfuerzo importante, permanente, creciente y cada vez más riguroso, más profundo y más extenso. Entonces, nuestra vida entera ha sido, recomendado por el Creador para que de nuestra vida hagamos una verdadera batalla todo el tiempo por crecer, por desarrollarnos, por acercarnos a Él todos los días, todo el día y a cada momento, mantenernos
en esa conexión y no nada más. Hablo de unidad, sí, pero hay muchas formas de estar conectados con Él. Y todas ellas, ninguna deberíamos de descuidarlas, sino mantener una relación con nuestro Padre Celestial equilibrada, ordenada, constante y robusta. Y eso nos permitirá a nosotros estar cerca del Eterno y nos permitirá vivir bien. Vuelvo a preguntar, ¿habrá personas que rechacen esta idea? Sí, sí las hay. Sí las hay. ¿Por qué? Porque se imponen los intereses personales. Porque se imponen los anhelos del corazón que normalmente están desviados de lo que el Eterno quisiera para nosotros, su pueblo. Vayamos a una siguiente pregunta. ¿Por qué el Eterno lanza un juicio que no se ha ejecutado plenamente al día de hoy? Vendrá. Pero ¿por qué el Eterno lanza un juicio tan duro y tan determinante contra los descendientes de Edom? Porque ustedes escucharon, ni uno de ellos. O sea, ni uno de ellos. Es interesante. Y otra pregunta, ¿por qué el Eterno escoge al profeta Abdías? ¿Por qué lo escoge a él para lanzarle a Edom, descendiente de quién? De Esab. Tremendo juicio. Y ustedes saben que cuando el Eterno determina un juicio, pues no hay marcha atrás. Si bien antes de ello hay misericordia, hay bondad, cuando el Eterno decreta un juicio, no hay marcha atrás. Y la respuesta es muy interesante, porque tenemos que ubicar en el tiempo y en la historia al profeta, un gran profeta. El profeta habla de la venganza del Eterno contra Edom, contra Esab, contra todo su linaje que escogieron vivir mal. ¿Sí? Y ojo, vivir mal es una elección. Y lo más grave de todo, que suele ser una elección inconsciente. Y se vuelve más grave cuando la persona está consciente y decide continuar así. El profeta Abdías, él vivió o fue contemporáneo de un gran rey, un rey muy poderoso, llamado Acab. Este rey era un estratega militar, era un guerrero de lo mejor que la casta de reyes de Israel pudo engendrar. De hecho, el rey Acab fue el rey guerrero que logró tomar mayores extensiones territoriales después del rey Salomón. Era un hombre muy bueno en la guerra. El problema es que estaba matrimoniado con una mujer muy compleja, ajena al Eterno. Y ella le enseñó a vivir aprovechándose de su debilidad de carácter, aprovechándose de su nobleza, de su amor, de su confianza e incluso de su excesiva confianza. Lo llevó a entregarle prácticamente las decisiones del reino. Y ella controlaba todo. Y ella metió la idolatría al pueblo de Israel, con consentimiento del rey. El rey de repente tenía por ahí despertares de arrepentimiento, le salía la nobleza, pero se imponía a esta mujer y todo el aparato espiritual que la respaldaba. Entonces el profeta Obadía era contemporáneo de ellos. Y el profeta Obadía, acuérdense que había profetas de Baal y todo eso. Ya saben ustedes la historia, no voy a entrar ahí.
profeta Obadía se mantuvo firme en cuanto a su servicio al Eterno. No se contaminó, no permitió ser asimilado por la situación espiritual, social, civil que existía en aquel entonces en Israel del norte. No aprendió las malas costumbres que esta mujer estableció. Él vivió entre dos impíos y no se contaminó. Por lo tanto, el Eterno lo utiliza para dejarle saber a Edom la venganza del Eterno y todo lo que ocurriría. Ahora, regresemos a la primera pregunta. ¿Por qué el Eterno determinó algo tan duro y tan determinante y sin cambio para el linaje de Edom, para los hijos de Edom? Porque también ahí viene otro ser que se llamó Amalek, padre de un pueblo feroz y terrible, enemigo acérrimo de Israel, jurados a muerte. Bien, el padre de todos ellos es Esab, y Esab vivió en medio de dos justos. De hecho, tuvo como padres a dos justos, que son Jacob y ¿quién? ¿La esposa? Ribka. Así es. Perdón. Isaac. Entonces, a ver, tengo un modelo de comportamiento. Tengo una herencia espiritual. Tengo un modelo de referencia matrimonial. Tengo un esquema moral y ético. Soy en apariencia el primogénito. Y recordemos que en aquel entonces los primogénitos tenían una gran carga espiritual, que era oficiar el corbán. Y dice él, no. Es decir, la referencia, el modelo de referencia y de comportamiento, Edom dijo desde que estaba en el vientre, no. Tuvo la oportunidad de salir del vientre, de aprender de sus padres. Y dijo, no. ¿Qué dice la Torah de ellos dos? En el caso de su hermano Jacob. De Esab dice un cazador. Pero también dice que era un gran cocinero. ¿Sí? Y sí es cierto, un gran cazador, bueno con la lanza, bueno con el arco y la flecha, pero realmente la Torah no está hablando de esa pericia como cazador, sino que hace referencia a la pericia de cazador, que era equiparable e igual incluso a la de Nimrod. Era un hombre que cazaba mentes, era un hombre que controlaba, que manipulaba, ¿sí? Era experto cazador. Y su mayor, fuerza para lograrlo era la violencia, la agresividad que lo caracterizaba. Tuvo la oportunidad todo ese tiempo mientras sus padres vivieron y nunca quiso. Vivió entre dos justos y nunca quiso. Y más aún, tuvo un hermano del cual la Torah habla de él y dice que él era morador de las tiendas. O sea, era un hombre estudioso. Era un hombre que le gustaba abrir los rollos de la Torah, escuchar a su maestro, Sem, escuchar a Eber, escuchar lo que el Eterno tenía que decirle al mundo, escuchar mandamiento, aprender la voluntad de Dios. Entonces, Jacob era un hombre que amaba conocer, estudiar, adquirir sabiduría y eventualmente con la práctica volverse un justo. Entonces, como pueden ver, Esab no solamente tuvo la influencia de mamá y de papá, sino que también tuvo como espejo a su hermano mellizo Jacob y nunca quiso. Por el contrario,
su naturaleza y la elección que él hizo fue siempre rechazar las cosas del Eterno. ¿Y eso qué implica? Enemistarse con el Eterno. Y es una tradición espiritual y del alma que viene desde atrás. Nimrod, acuérdense Nimrod cómo se atrevió a desafiar al Eterno. Entonces no es nada nuevo. En el caso de Esab, que vaya contra el Eterno y su voluntad, que rivalice contra su hermano hasta el día de hoy. Es por esa razón que el Eterno condena a la desaparición a Esab y a toda su familia y a toda su descendencia. Hoy es más común hablar de Edom. Se le conoce mejor hablando escrituralmente como Edom. Es el mismo espíritu. Es el odio y el desprecio a las cosas del Eterno. ¿Sí? Es la oposición a lo espiritual y privilegiar el tema de la carne. Vivir en la carne. Vivir dominado, influenciado y sometido por el instinto, por los gustos, por las creencias que el Eterno no aprueba, pero que son convenientes para mí. Y que podemos incluso en esa inconsciencia y con esa mente entenebrecida propia de Esab, justificar el mal que vivo, defender el mal que vivo, ¿sí? Retenerlo. Por esa razón, muchos serán condenados. ¿Quiénes son los descendientes? Porque puedes pensar, es que es por apellido, es que es por linaje, es por genética, los descendientes. Yo no soy descendiente de Edom. Ojo, Edom es una condición moral, forrada de carne y tuvo un nombre y un protagonista. En este caso estamos hablando de Esab. Y ese es el destino de toda persona que consciente o inconscientemente siguen el camino de la iniquidad, el camino reprobado por el Eterno. Por eso hacía la pregunta, ¿acaso habrá alguien que conscientemente esté dispuesta a caminar así? Sí, los hay. El mundo está lleno de esas personas. Sin embargo, al igual que Jacob, nosotros tenemos que ser una tercera referencia para ellos. Nosotros tenemos que ser personas en donde cuando aquellos que caminan en iniquidad, en rebelión ante la voluntad del Eterno, tengan ellos una oportunidad al ver nuestro comportamiento, al ver nuestra conducta y más hermoso, al ver el fruto que tenemos, decidan ellos hacer un alto en la ruta que llevan y digan, bueno, pues me gusta cómo vive Jacob, me gusta cómo vives tú. Acuérdate cuando se encontraron y que dice esa hermano, ¿qué es todo esto que tienes para mí? ¿De quién es todo esto que tienes para mí? ¿Y quiénes son ellos? O sea, ahí estaba observando el fruto, estaba observando el trabajo de Jacob. ¿Y qué le dice él? Hermano, esto es para ti. Tómalo. No, es demasiado, tengo mucho más, así estoy bien. No, tómalo, por favor. Es para ti. Fíjense nada más lo que le está mostrando Jacob: bondad, misericordia, condescendencia, paz. Quiero paz contigo, quiero la paz contigo. ¿Y qué dice él? Bueno, venga para acá. ¿Y ellos quiénes son? Mi familia, mis hijos, mi descendencia, mi linaje. Lo abraza y llora. Y le dice, hermano, ven conmigo, acompáñame a Seir. Fíjate la trascendencia espiritual. ¿A dónde lo está invitando? A su terreno, a vivir como él vivía. ¿Y qué dijo él? Hermano,
no puedo. Tengo otro ritmo. Si yo voy contigo, mis animalitos van a morir porque están muy tiernos, mis hijos muy pequeños. Fíjate nada más toda la luz que sale de ahí. Espero la estés tomando, ¿sí? Y dice, hermano, ve tú por delante, yo voy detrás de ti. Obviamente los caminos eran distintos y el destino era distinto. Él tenía que volver con su padre Isaac. Él regresaba al origen, donde está la luz, donde está la paz. Pero Esab no. Esab dijo, no, yo me voy a Seir, a trabajar en Seir, a prosperar en Seir, a crecer en Seir, a desarrollarme en Seir. Entonces hay dos maneras de crecer, hay dos maneras de desarrollarse. A la manera de Esab, lo cual el mundo está preparado para recibirte, o a la manera de Jacob, donde se batalla, se complica, pero en cada paso que damos es victoria tras victoria otorgada por el Eterno. Otorgada por el Eterno. La discusión entre Esab y Jacob, esa condición irreconciliable entre ambos linajes, es y termina en un conflicto brutal, con la muerte y la desaparición de uno y la trascendencia de todos los que estamos con Jacob. Así que aprender de Esab, no lo malo, sino la oportunidad que tuvo él de vivir con dos tzadik, de tener la oportunidad de hacer yeshiva, de asistir a yeshiva, de ver a su hermano, de seguir el ejemplo de su hermano, y aún así decir, no quiero. Ahora, ¿cómo andas tú en esa condición? ¿Cómo estás tú? ¿Cuál es la condición de tu corazón acerca de lo que el Eterno espera de ti? ¿Cómo estás tú? ¿Hay una contienda? ¿Hay un conflicto interno entre hacer lo correcto o lo incorrecto? Si hay un conflicto, mira, Baruch Hashem, qué bueno. Pero el día que deje de haber conflicto y te hayas inclinado por la rebelión, preocúpate. Preocúpate porque cuando el Eterno decreta un juicio adverso, no hay nada ni nadie que lo revierta. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa con esto? Para aquellos que vivimos como Esab y que decidimos retornar al Creador, existe una palabra y una práctica maravillosa que se llama Teshuvah, arrepentimiento, retornar al Creador. Y si las consecuencias de una mala vida son permanentes por su naturaleza, el Eterno va a suavizar, va a endulzar esos juicios, y en la sabiduría que Él nos otorga va a obrar para bien tuyo, conforme al propósito al cual fuiste tú llamado y traído a este mundo a contribuir con la expansión del reino del Eterno aquí. Brillar como el Eterno nos ha pedido. Así que al final el Eterno nos pide honestidad y sinceridad absoluta en cuanto a dónde estamos. Si somos cabros, ¿sí? Si somos cabras, si somos el macho cabrío como Esab, o somos como Jacob, siervo fiel, siervo esforzado, siervo que teme al Eterno, siervo que siempre luchó con el Eterno, siempre luchó de la mano del Eterno, y cuando se atrevió a descansar y a reposar, le llegaron los palos. Porque no estamos en este mundo. Para todos los que estamos en el camino de la justicia, quiero que sepan algo. En este mundo no hay tiempo para descansar.
No hay tiempo para descuidarse. No es para nosotros estar dormidos. No es para nosotros el hecho de dejar de orar, dejar de estudiar, dejar de tener comunión con Hashem, dejar de hacer obra y ser esa luz que el mundo necesita. No podemos parar. No debemos parar y no debemos retener ni quedarnos con ello, sino cumplir el mandato que está en nuestra esencia misma como pueblo del Eterno. Hemos sido asignados luz para este mundo, y no por monos, y no por bonitos, no, porque se nos dio algo sagrado, se nos dio algo maravilloso, que es precisamente lo que nos hace ser luz y lo que nos hace brillar en este mundo gobernado por los descendientes de Esab, la bendita Torah. ¿Sí? Mis hermanos, les dejo la reflexión y quiero que entiendan algo. Esa batalla que se dio en el vientre de Ribca entre Edom y Jacob no ha terminado aún. Está en los aires, está en las naciones, pero también en tu corazón. Esa batalla empezó en el vientre de una mujer y gestó 2 estirpes, 2 linajes, 2 sistemas morales y éticos, 2 formas de vida. Y el Eterno dice hoy, defínete. O eres como Esab, o eres como Jacob. Yo te recomiendo, sé como Jacob, porque la condenación es para los descendientes de Edom, no para mi pueblo. Vamos a dar un aplauso al Creador.